Hola para todos, mi nombre es Dina Grajales. Les hablo el día de hoy desde Bogotá, en Colombia, y como paciente con hipertensión pulmonar, presidente de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar y de la Fundación Ayúdanos a Respirar en Colombia. Agradezco mucho a la Alianza Global por la Hipertensión Pulmonar por esta invitación para participar de Patient Empowering Patient, donde podemos sumar nuestra experiencia desde la región latinoamericana. Lo primero que quiero pedirles hoy es que hagan algo conmigo. Vamos a tomar una respiración profunda y la vamos a soltar lentamente. Este acto tan sencillo, ahora imagínatelo, que es tan simple, pero se vuelve incierto. No en 20 años, no cuando seas mayor, es hoy. Y eso fue lo que hace 21 años cambió mi vida. No un accidente, no una decisión, sino un diagnóstico de hipertensión pulmonar y con él una pregunta que nadie te enseña a responder. Y es, ¿quién eres cuando tu vida deja de parecerse a lo que tú habías planeado, a lo que las demás personas en tu familia creía que iba a pasar contigo? Es entonces cuando a mí me diagnostican que tú no sientes fortaleza, no sientes esperanza, no sientes que sigues viva con la vitalidad que lo hacías antes de tener este diagnóstico. En ese momento yo también sentí como tú que estás viendo esta excelente charla, sentí que mi vida estaba en desorden, sentí que mi cuerpo estaba en desorden, mi futuro, mi identidad, porque hay algo que no se dice lo suficiente y es que el diagnóstico no solo cambia tu salud, también cambia tu narrativa, la manera de comunicarte. Pasas de planear tu vida a intentar sostenerla. Dejamos a veces de vivir para pensar en sobrevivir. Y en ese momento descubrí algo muy incómodo. Nadie te prepara para ser paciente. Hace 21 años no se encontraba mucha información en Colombia y en muchos países. Y es entonces donde tienes que afrontar una situación para la cual tú no estabas preparado. Es más, en la actualidad, así tengamos más información para las personas que no esperan este diagnóstico, nunca se les enseña a ser pacientes. Es diferente cuando empiezan a transitar y empiezan a encontrar otras personas con este diagnóstico o las organizaciones de pacientes que se encargan de acompañar. ¿Cómo entender tu enfermedad? Nadie te lo entiende, no, nadie te lo enseña. ¿Cómo defenderte del sistema de salud? Tampoco. ¿Cómo sostener emocionalmente lo que no se ve porque no se nota y lo que es invisible a los ojos? Y ahí aparece el verdadero riesgo. No es solo la enfermedad, es quedarse sin una dirección, es quedarse sin un rumbo, es que tus sueños en muchas ocasiones sienta que se frenan o que los tienes que cambiar. Ese fue un punto crítico y tengo que ser muy honesta, fue un punto delicado. Y aquí es donde voy a decir algo que quizás puede incomodar a algunas personas. Y es que no todos los pacientes se transforman. Algunos se quedan en el miedo, en la incertidumbre, otros en la resignación, algunos en el silencio. Y esto no es una debilidad, no lo vean como una debilidad, pero sí es una decisión que no es consciente a la realidad que tenemos y a lo que debemos enfrentar. Yo entendí algo que en mi lugar ha cambiado todo y es que si yo no entendía lo que me pasaba, nadie iba a poder ayudarme realmente. El cambio comenzaba por mí. Y así nació mi primer acto de poder, decidir aprender.
aprender de los mejores, aprender de estudios basados en la evidencia, aprender de quienes ya habían transitado este camino, aprender de los profesionales, aprender del área terapéutica y aprender de algunas personas que también habían superado etapas tan difíciles como vivir con hipertensión pulmonar. Es aquí cuando yo te hablo del efecto mariposa. Quiero que pienses para ti cómo entiendes el efecto mariposa. Es un proceso de construcción y la idea es que un pequeño movimiento puede generar grandes cambios. Es un proceso de transformación. Y mi aleteo no fue grande, no fue viral, no fue perfecto, fue incómodo, claramente, porque muchas veces debes de salir de todas las concepciones que tienes o de lo que te dicen. Empecé haciendo muchas preguntas, empecé cuestionando muchas cosas, después compartiendo lo que yo aprendía, después acompañando a otras personas. También me uní a grupos de personas con la enfermedad y pasó algo que no esperaba. Jamás pensé que esto iba a suceder. Mi experiencia empezó a tener eco. Mi proceso, donde tuve que abrazarlo, comprenderlo y también sentirme orgullosa de poder vivirlo y poder transmitirlo, donde pacientes que no entendían el diagnóstico, donde familias que no sabían qué hacer, personas en otros países que enfrentaban lo mismo. Ahí entendí que mi historia no era solo mía, era una herramienta colectiva, era una herramienta poderosa para poder ayudar a otros. Y no me convertí en mentora cuando yo tuve respuestas, me convertí en mentora cuando entendí el valor de esas preguntas, porque las preguntas conectan más que las respuestas. Quien mucho pregunta, mucho aprende, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos una región que hay fragmentación de los sistemas de salud, donde todavía el paciente eh, es solo vive con una enfermedad, pero también tiene que navegar con muchas barreras. Tiene un acceso limitado a tratamientos, a médicos, a centros de referencia, donde los diagnósticos aún son tardíos y los pacientes ya llegan en grave estado de salud. En sistemas de salud fragmentados, donde puedes estar en un país que tienen acceso al sistema de salud, pero hay diferentes zonas geográficas donde no lo van a tener. Y aquí el paciente que aprende, pues se convierte en un puente y eso cambia la perspectiva. La educación es fundamental, porque cuando el paciente comparte conocimiento, acelera el diagnóstico, se mejoran las decisiones, las tomas de decisiones informadas junto a los profesionales de salud, salva tiempo, es decir, que le gana tiempo a los procesos de salud, porque también tenemos que hablar que hay salud física, también tenemos salud mental, la cual también hay que cuidar en nuestro proceso del efecto mariposa. Y también a veces se salvan vidas, lo hemos visto. Los pacientes y las familias que han buscado la información adecuada a tiempo se anticipan a la progresión de la enfermedad y a los estados graves de salud. Ahora quiero hablarte mucho más directamente como paciente, no como speaker ni como mentora, sino que si tú estás viviendo con esta enfermedad o estás acompañando a alguien, tú tienes dos caminos. Un camino es esperar a que alguien te guíe, que a muchos nos ha tocado, pero también tienes un segundo camino, que es convertirte en parte de esa guía, porque al compartir tu historia, tú también aportas a esas personas. Y aquí, este punto ciego que muchos tienen, creen que necesitan estar listos para ayudar, pero eso no es cierto a mi percepción y a mi experiencia. Solo necesitas estar dispuesto a no quedarte en silencio. Es muy importante. Quizás mi diagnóstico me quitó certezas, cosas que
tenía otros planes para la vida, pero me dio algo mucho más potente. Me dio responsabilidad, me dio responsabilidad con mi historia, ser consciente de lo que estoy transmitiendo, a quienes estoy guiando, a quienes estoy acompañando en Colombia, en Latinoamérica y a nivel global. Responsabilidad con los otros pacientes, responsabilidad con lo que podía generar con mi influencia y hoy lo que empezó como una experiencia individual es parte de un movimiento donde los pacientes y los líderes educan, conectan, transforman. Y eso no es pequeño. Es muy importante cuando inician el movimiento de las redes sociales. Yo generaba el engagement con diferentes grupos de hipertensión pulmonar por medio de la tecnología. Y esto permitió que cuando llegué a la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, ya conocía los diferentes estados de pacientes según el país en que estaba. Entonces podía acompañar a pacientes teniendo mucho más conocimiento de cómo operaba en su país. Y quiero que te lleves esto. Tal vez no puedes cambiar tu diagnóstico, pero sí puedes cambiar su impacto. Porque solo un acto, solo una decisión, solo una conversación puede ser ese aleteo como el de la mariposa que inicie algo mucho más grande. Ese es el efecto mariposa. Mi historia ha sido un vehículo para transformar al público. Como se los digo, mi historia no es solo mía, ha sido para compartir, para educar, para apoyar, para incidir, para generar redes de apoyo. Es por esto que quiero que te lleves algo para casa. El diagnóstico no define tu impacto. Tu respuesta al diagnóstico sí. Y mi historia dejó de ser mía cuando empezó a servir para otros.